Oh bendito Dios, estamos aquí nuevamente ante tu presencia pidiendo tu dirección. Sabemos que en tu palabra encontramos temas difíciles de comprender, sobre todo porque obviamente tu palabra fue escrita en un idioma que no conocemos, Señor, pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que siempre nos lleva a la verdad, nos da entendimiento de los mensajes que tú nos dejaste escritos en tu palabra, Señor. Y también has levantado a hombres para que pudieran explicarnos esos temas que a veces no podemos entender. Pero aquí estamos, Señor, buscando tu dirección. Guíanos, ayúdanos y que el Espíritu Santo el día de hoy nos hable, pero conforme a tu voluntad, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y síguenos ministrando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, y vamos a leer el capítulo 11. 11 y le vamos a dar lectura a los primeros 9 versos. Ahora, si ustedes observan allí en su Biblia Reina Valera, hay un título que dice Apostasía y dificultades de Salomón. Así que vamos a ver que la misma palabra de Dios nos explique de qué apostasía nos está hablando aquí la Escritura. Así que empecemos a leer a partir del verso 1, donde nos dice, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán, ¿qué dice que van a hacer, mis hermanos? Inclinarán vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Aquí ya de entrada vemos que Salomón se enamoró de muchas mujeres o tuvo muchos amoríos con otras mujeres, como dice la Nueva Versión Internacional. Y con esto desobedeció la instrucción que el Señor les había dado de no meterse con las extranjeras, porque el Señor sabía que si lo hacían, inclinarían su corazón a sus dioses y por tanto se apartarían de él. Y como Salomón no siguió esta instrucción, no hizo lo correcto. Y ahora es interesante, mis hermanos, en relación a esta instrucción que le está dando el Señor, porque en el Nuevo Testamento el Señor nos da una instrucción muy parecida. Allí en 2 Corintios 6:4, donde nos dice, no os unáis en yugo desigual. Y esto es porque un incrédulo siempre va a estar buscando la forma de apartarnos de la voluntad de Dios. Por eso la instrucción de no unirnos en yugo desigual. Y se observan, es el mismo principio. Porque el Señor quiere cuidar nuestro corazón para que no nos vayamos a apartar de Él. Sin embargo, como leímos, la Escritura dice que Salomón desobedeció esta instrucción y se relacionó sexualmente con muchas mujeres extranjeras, es decir, las de Moab, las de Amón, las de Edom, las de Sidón y las Eteas. Pero veamos en el verso 3 cuántas mujeres fueron de las que Salomón se relacionó o se enamoró. Nos dice el verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, ¿qué dice que hicieron? Desviaron su corazón. Esto quiere decir que las mujeres hicieron exactamente lo que Dios les había advertido.
Ahora nos continúa diciendo en el verso 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Esto nos enseña que Salomón en su vejez hizo lo malo ante los ojos de Dios. Porque dice que empezó a adorar otros dioses y por lo tanto su corazón ya no era perfecto. Es decir, ya no estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso nos dice el verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Y por lo tanto, observen lo que dice el verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aquí la palabra clave es apartado, porque se refiere a un apartamiento de Dios, y esta es la apostasía de lo que nos está hablando el título en este capítulo. Porque Salomón había desviado su corazón a los ídolos de sus mujeres, y por tanto su corazón se había desviado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Este apartamiento o desvío que hubo en el corazón de Salomón sería temporal o sería definitivo? ¿Qué piensan? ¿Sería temporal o sería definitivo? Ahora, la Biblia ciertamente no nos dice si Salomón tuvo algún arrepentimiento de su desvío para ponerse a cuentas con el Señor. Pero si leemos el libro de Eclesiastés, que es considerado como el último libro que escribió Salomón antes de su muerte, vamos a encontrar a un Salomón con un corazón reformado al hacer sus conclusiones en relación a todo lo que se vive en esta vida. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vayan ahora en su Biblia a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer solamente el verso 14. Eclesiastés, verso 14. Nos dice aquí, está hablando Salomón, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él, ¿qué dice? Teman los hombres. Miren cómo traduce este verso la Nueva Traducción Viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta traducción, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Esto nos enseña que Salomón ahora sí entendía que era importante el temor a Dios en la vida del hombre. Porque si no hay temor a Dios, el hombre puede desviar su corazón al punto de apartarse de él, como Salomón ya lo había hecho. Ahora, avancemos a Eclesiastés capítulo 5 y leamos el verso 7. Eclesiastés 5, 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Aquí vuelve a hablar del temor a Dios, pero ahora lo relaciona a los sueños, a las vanidades y a las muchas palabras. Avancen ahora al capítulo 8
y veamos los versos 12 y 13. Nos dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí nos dice que aunque una persona peque 100 veces, si teme a Dios, le irá bien y sus días serán prolongados. Porque dice que teme estar en su presencia. Y cuando una persona teme estar en la presencia de Dios, es obvio que se va a poner a cuentas con Él, porque sabe que hizo mal. Nos damos cuenta que hicimos mal. Y si queremos estar en su presencia, nos ponemos a cuentas con Él. Sin embargo, nos dice que al impío no le irá bien, ni sus días serán prolongados, porque no teme estar en la presencia de Dios. Y por último, avancemos a ver cómo termina este libro, Salomón, en Eclesiastés 12. Y veamos los últimos versos, el 13 y el 14. Veamos cómo cierra este libro. Y dice aquí Salomón, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces aquí Salomón termina su libro concluyendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, cuando una persona se aparta de Dios y lo hace de una forma definitiva, es claro que nunca va a estar hablando al favor de Dios o a favor de Dios, porque por lo regular ya no quieren saber nada de Él. Sin embargo, vemos que Salomón no termina así, sino que él inclina o insta a los hombres a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, los cuales de una manera nos puede dar a entender que Salomón comprendió que le había regado, porque él había apartado su corazón a dioses ajenos por medio de sus mujeres. Pero el punto aquí es que en el contexto de la Escritura, la apostasía o el apartarse de Dios puede darse de una forma temporal. Por eso también el apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 5, versos 19 y 20, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se observan, aquí está hablándole a los hermanos y les dice si alguien se ha extraviado. Ahora, el significado de la palabra extraviado es desviarse o ser engañado. Y uno de los motivos por el cual un hermano puede desviarse o extraviarse de la verdad es porque no ha madurado o porque su fe está inestable. Y si analizamos el contexto del capítulo 6 de Hebreos que estamos estudiando, encontramos que le está hablando a una iglesia inmadura que solo se alimenta con leche y no con alimento sólido. Por eso les dice, debiendo ya ser maestros, siguen siendo unos niños. Y por eso en los primeros 3 versos del capítulo 6, les dice, no se queden estancados en los rudimientos de la doctrina de Cristo, sino sigan adelante a la perfección, es decir, a la madurez. Porque la realidad es que si alguien se queda ahí, corre el peligro de quedarse estancados. Y cuando nos quedamos estancados, mis hermanos, vamos a ser engañados por nuestro propio corazón y vamos a empezar a hacer las cosas que antes hacíamos con gozo. Por ejemplo,
Si antes teníamos mucho interés en leer la palabra de Dios para estar buscando la voluntad de Dios y saber qué hacer en nuestro diario vivir, ahora ya va a ser más importante estar buscando los triunfos personales, aunque no se haga la voluntad de Dios. O si antes teníamos mucho interés en las predicaciones de la palabra de Dios, las cuales nos confrontaban, pero sabíamos que era para nuestro bien espiritual, pero ahora van a empezar a ser aburridas y hasta nos van a dar sueño cuando las estamos escuchando. Y de igual forma en la adoración a Cristo, porque si antes cantábamos con gozo, levantando las manos, aplaudiendo, ahora es algo rutinario, tedioso, y es más, hasta no nos importa llegar tarde. Por eso la advertencia de parte de Dios, para que no nos vayamos a quedar estancados en un estado de inmadurez. Porque si lo hacemos, también vamos a correr el riesgo de apostatar o abandonar la fe que antes abrazábamos, como el caso de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, los cuales sí apostataron de una forma definitiva. Recordemos que es una advertencia que el Señor le está dando a su iglesia. Pero antes de entrar al texto base, es importante tener presente lo que el Señor le dice a las 7 iglesias de Apocalipsis, empezando por sus líderes, donde a 5 de ellos les da un mensaje específico. Veamos estos 5 ejemplos. Vayan a Apocalipsis capítulo 2. Y leamos los versos 4 y 5. Donde le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y le dice aquí el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Veamos ahora el mensaje a la iglesia de Pérgamo en el verso 14, de 14 al 16. Le dice aquí el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Veamos ahora el mensaje a la iglesia de Tiatira, en los versos 20 al 22. Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Veamos ahora el mensaje a la iglesia de Sardis en el capítulo 3. En los versos 2 y 3 le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y por último, veamos el mensaje a la iglesia de Laodicea en los versos 15 al 19, donde le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. ¿Qué le dice que va a hacer? Te vomitaré de mi boca.
te vomitaré de mi boca. ¿De qué nos habla esto, mis hermanos? Nos habla en el sentido de sacarlo de su cuerpo. Por eso le sigue diciendo a partir del verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero observen lo que le dice en el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto definitivamente nos habla de la misericordia de Dios. Por eso siempre nos invita al arrepentimiento, porque si no lo hacemos y continuamos con nuestro pecado, corremos el peligro de ser desechados, como aquí la Escritura les dice, van a ser vomitados o los voy a vomitar. Entonces, con esto en mente, mis hermanos, veamos algunos de los ejemplos que Dios nos dejó en su palabra de esos que fueron vomitados. Vayan al texto base, al libro de Hebreos, capítulo 4, y leamos ahora los versos 4 al 8, donde nos quedamos en el análisis. Y es Hebreos 6, versos 4 al 8, para que continuemos con nuestro título, Iluminados que viven en tinieblas. Nos dice aquí la palabra de Dios, Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, la semana pasada miramos que la palabra cuando dice es imposible, se refiere a algo que no se puede hacer. Y en este caso, lo que ya no se puede hacer es lo que nos dice en el verso 6, donde nos dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces lo que es imposible es ser renovados para arrepentimiento, es lo que nos está diciendo. Pero aquí es importante entender que la palabra renovados significa restaurar. Pero el sentido bíblico de la palabra es empezar de nuevo, es imposible empezar de nuevo. Ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y Dios le otorga perdón, es como un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero siempre, mis hermanos, va a ser con la finalidad de que ya no lo sigamos haciendo. Como cuando le llevaron a Jesús una mujer adúltera, ¿se acuerdan? Ya estando allí con ella, Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y después le dice Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, ya no sigas haciendo lo mismo. Pero en el caso de los que nos está hablando el texto base, es como si nos estuviera diciendo, porque es imposible volver a empezar de nuevo si recayeron. Ahora, en los versos 4 a 5, nos presenta 5 características que puede haber en este tipo de personas que ya no pueden ser renovadas para arrepentimiento.
Y la primera es que una vez fueron iluminados, como dice el verso 4. Ahora, ¿qué significa ser iluminados? Esta palabra en griego se refiere a tener entendimiento de algo, como por ejemplo, cuando éramos jóvenes, en muchas de las ocasiones, cuando nuestros padres nos negaban los permisos, la verdad que no lo entendíamos, porque según nosotros no estábamos haciendo nada malo, ni íbamos a ir a hacer algo malo. Sin embargo, la realidad es que nunca poníamos atención al contexto de lo que estaba pasando alrededor de ese permiso. Como por ejemplo, si le pedimos permiso a nuestro papá para que nos permitiera ir a una reunión en la casa de un compañero de la escuela, pero no nos dábamos cuenta que en esa familia, sobre todo los miembros, se dedicaban a cosas ilícitas y en muchas de las ocasiones llegaron a verse en problemas serios peleándose con otras personas. Un padre lo mira y dice, ¿por qué voy a arriesgarte? ¿Verdad? Pero nosotros no lo consideramos porque lo único que nos importa es pasar un buen tiempo con nuestros amigos de la escuela. Y en este sentido, ¿cuántos jóvenes han muerto por no hacerles caso a sus padres porque según ellos no estaban haciendo nada malo? Y a lo mejor sí, pero la persona con la que iban acompañada, esa era la del problema. Por ejemplo, una hija de un matrimonio se va con su novio que le gustan los arrancones. Se avienta, va con él, se voltean y muere la hija. O tiene un novio que anda en actos ilícitos, como vendiendo droga y cosas así. De repente hay un enfrentamiento y a la que le toca es a ella. No estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero la persona con la que iba, sí. Por eso los padres tienen que estar al pendiente de lo que está pasando con sus hijos. Ahora, cuando nos llega a tocar ser padres, hasta entonces entendemos por qué nuestros padres nos negaban ciertos permisos. Y aquí es donde llega la iluminación, porque ahora sí comprendemos o entendemos lo que antes no entendíamos, ¿verdad? Ahora, si lo aplicamos a lo espiritual, también tendremos entendimiento de ciertas cosas que antes no entendíamos, por ejemplo, en relación a la homosexualidad, al adulterio, al robo, a la idolatría, a la mentira y a todo aquello que es pecado para Dios. Empezamos a tener entendimiento de eso. Porque somos iluminados por la palabra de Dios para que dejemos de andar en oscuridad y ahora sí podamos ver las cosas más claramente. Sin embargo, mis hermanos, el hecho de que una persona sea iluminada o tenga entendimiento de lo que para Dios es pecado, no significa que va a dejar de hacerlo. Porque para que pueda dejar de hacerlo, necesita que Dios primeramente haga la obra de regeneración en su vida y no solamente de iluminación. Es decir, de que tenga entendimiento de las cosas. Y en ese sentido, yo conozco a muchas personas y estoy seguro que ustedes también, que tienen entendimiento, por ejemplo, del daño que les hace estar consumiendo alcohol. Sin embargo, le siguen dando. Hombres casados que tienen entendimiento de lo que les puede pasar si los sorprenden en el adulterio, pero siguen buscando aventuras. Esposas que tienen entendimiento de que Dios dice en su palabra que deben someterse a sus maridos, pero quieren seguir haciendo su voluntad. O esposos que tienen entendimiento de que deben tratar a su esposa como a vaso más frágil, pero la tratan como si fuera un trapeador y usado. Definitivamente, mis hermanos, el hecho de ser iluminados no significa que dejaremos de hacer las cosas.
Ahora, la gran diferencia es que cuando Dios hace la obra regeneradora en nuestra vida, ahora sí buscaremos de corazón hacer lo que Dios nos instruye en su palabra. Pero si solo es iluminación o entendimiento y no conversión, la cosa seguirá igual. Solo que ahora sí vamos a tener entendimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero realmente no nos va a doler en el corazón porque no hay esa transformación de parte de Dios en nuestra vida. Por eso dice, es imposible los que fueron una vez iluminados, los que tuvieron entendimiento de las cosas. Sin embargo, dice que fue una vez, lo cual se refiere a una sola ocasión. Y cuando una persona es convertida o nacida de nuevo, la iluminación no será en una sola ocasión, porque Dios nos va a estar recordando una y otra vez por medio de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que ya nos iluminó, nos dio entendimiento con la finalidad de que ya no lo sigamos haciendo. Pero la realidad es que muchos en la actualidad, aunque tienen entendimiento de lo que Dios dice en su palabra, viven como si Dios no les hubiera dado entendimiento. Se hacen como dicen por ahí, me habló la Virgen, ¿verdad? Por eso el título, Iluminados que viven en oscuridad. Tienen una luz del Señor de lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo. Siguen viviendo en oscuridad. Porque, ¿de qué sirve, mis hermanos? Tener entendimiento de lo que Dios dice en su palabra en relación a lo que no debemos de hacer si seguimos haciendo las cosas. Eso es, como lo mencioné, seguir viviendo en oscuridad, aunque ya fuimos iluminados. Ahora, la segunda característica de este tipo de personas es que gustaron del don celestial. Ahora la palabra gustaron en griego significa saborear, probar o experimentar. Y un ejemplo de esta palabra la encontramos cuando Jesús estuvo en la cruz. Allí nos narra Mateo 27, versos 32 al 34. Se los vamos a poner en la pantalla. Mateo 27, 32 al 34 nos dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gálgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, aquí está la palabra griega, no quiso beberlo. Por lo cual, lo que nos enseña es que cuando Jesús estuvo en la cruz y le dieron esa miel mezclada con vinagre, él solo la probó. La probó, nomás llegó a sus labios. Ahora, otro ejemplo es cuando Jesús convierte el agua en vino, el primer milagro que hace. En Juan 2:9 nos dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y aquí vemos que el maestresala, es decir, el jefe de los camareros, probó el agua que se había convertido en vino y lo hizo como lo hacen los catadores, porque un catador no necesita tomarse toda una copa para saber qué clase de vino es, nomás lo saborean y saben qué vino es, si es bueno o es corriente. Son expertos en eso y nomás necesitan saborearlo. Sin embargo, mis hermanos, el texto base dice que lo que saborearon fue el don celestial. Ahora la palabra don se refiere a un regalo. Y el regalo se refiere a algo que fue originado del cielo, por eso dice don celestial. Y un ejemplo de esto, mis hermanos, lo podemos ver cuando los israelitas estuvieron en el desierto, cuando recibieron el maná del cielo, ¿verdad? Como un regalo de parte de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que muchos de los que recibieron ese regalo después renegaron contra Dios porque querían carne, desechando con esto el regalo recibido del cielo. Veamos esto en el libro de Números. Vayan allí a Números. En el capítulo 11. Números 11. Y vamos a leer los primeros
6 versos. Números 11 nos dice, 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a Dios, se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se enojó en ellos y se encendió, en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer la carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora, algo importante que hay que considerar en relación al maná es que el maná era perecedero, por lo cual no lo podían acumular para varios días, ¿verdad? Y esto nos enseña que esta provisión, este regalo que estaba viniendo del cielo, el Señor se los había dado de una forma limitada, con la finalidad de que el pueblo dependiera todos los días de Dios, como hoy nosotros lo seguimos haciendo, para que el Señor nos dé el pan de cada día. Sin embargo, la gran diferencia que hay entre el regalo que recibieron los judíos en el desierto llamado maná, con lo que nosotros recibimos en Cristo, es que nuestro pan no es perecedero, porque Jesús es nuestro maná o nuestro pan que vino del cielo. En este sentido, veamos lo que nos dice la Escritura en Juan capítulo 6. Vayan ahí en su Biblia. Juan 6. Y vamos a leer a partir del verso 25. 6:25. Vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero para que nos dé bien entendimiento de lo que está pasando aquí. Juan 6:25 nos dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, una afirmación, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que yo me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Por lo cual, mis hermanos, Jesús es nuestro verdadero pan del cielo, porque es un pan que no perece, y de igual forma Jesús nos da la promesa de la vida eterna. Sin embargo, la Escritura
Aquí también nos habla de hombres que solo buscaban a Jesús por saciar su hambre terrenal, cuando Jesús lo que realmente estaba haciendo es brindarles, ofreciéndoles vida eterna. Por eso muchos lo rechazaron, como también pasó con los israelitas en el desierto, y también como sigue pasando hoy en día con todos aquellos que siguen rechazando a Jesús. Pero el punto aquí es que el gustar del don celestial es solo recibir una probadita del verdadero regalo del cielo, que es Jesús, porque Él es nuestro pan de vida. Y en este sentido, tenemos el ejemplo de Simón el Mago, que es mencionado en el libro de los Hechos, el cual, de acuerdo al contexto, solo recibió una probadita del regalo del cielo, aunque dice que creyó o incluso se bautizó, como lo narra el libro de los Hechos. Veamos esa escritura, vayan a Hechos 8 y adelantito. Y vamos a leer los versos 9 al 13. Hechos 8, versos 9 al 13 nos dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí vemos a un hombre que practicaba la magia para engañar al pueblo. Pero cuando escuchó el evangelio, dice el verso 13, que creyó y se bautizó. Pero aparte dice que siempre estaba con Felipe mirando las señales y los milagros que se hacían. Ahora, cualquiera podría decir que Felipe nació de nuevo porque creyó y se bautizó. Pero la misma escritura nos muestra que su corazón no se había transformado, como dice el verso 18 en adelante. Sigamos leyendo. Hechos 8:18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera que a quien yo impulse las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura, y en prisión de maldad veo que estás. Esto nos enseña que Simón nunca se convirtió genuinamente, aunque dice que creyó y se bautizó. Pero Pedro le dice que estaba en prisión de maldad. Por eso también Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, para que una persona pueda hacer la voluntad de Dios, necesita ser transformado desde nuestro corazón. Porque si no hay transformación en el corazón, nuestro corazón va a seguir actuando de la misma forma, y así estaba Simón. Pero hay algo que Jesús también menciona aquí en Mateo, en el capítulo 7, versos 22 al 23. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Ahora, este tipo de personas son aquellas que experimentaron el don celestial cuando echaron fuera demonios, incluso hicieron milagros en el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús los va a rechazar porque son hacedores de maldad, como dice al final del verso 23 que tenemos en la pantalla. Y el mejor caso que tenemos de esto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento es el de Judas, porque Judas fue comisionado por Jesús a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios, como dice Mateo 18. Sin embargo, Judas fue el traidor de Jesús. Y por lo tanto, de nada le sirvió hacer todo esto que hizo o que experimentó, porque siempre fue un hijo de perdición. De hecho, Jesús lo dijo en Juan 17:12, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está orando Jesús al Padre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto quiere decir que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar porque era un hijo de perdición o el que se iba a perder. Ahora, Judas, mis hermanos, también fue partícipe del Espíritu Santo, porque para que una persona pueda sanar un enfermo, limpiar un leproso, resucitar un muerto y echar fuera demonios, necesita la intervención del Espíritu Santo, si no, no lo puede hacer. Sin embargo, Judas solo fue partícipe, y esta palabra en griego se refiere a una compañía o un compañero, el cual le ayudó para que pudiera hacer todo lo que hizo. Sin embargo, no significa que el Espíritu Santo estuviera teniendo el control total de su vida, porque Judas también era un ladrón, se robaba el dinero. Entonces, el hecho de ser partícipe del Espíritu Santo no significa que una persona sea nacida de nuevo, como lo fue o como fue el caso de Judas. Por algo se quedó ahí en la Escritura. Y lo mismo es en el caso de los que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, como se menciona en el verso 5 del texto base, donde nos dice, Hebreos 6:5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ahora, como ya lo mencioné, el gustar se refiere solamente a probar, incluso experimentar algo. Y en este caso, lo que experimentaron o probaron fue la buena palabra, como cuando escuchamos una predicación y entendemos lo que Dios quiere decir en su palabra. Como por ejemplo, cuando se nos habla del pecado y su consecuencia. Y obviamente la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, lo entendemos, escuchamos el mensaje, lo entendemos. Sin embargo, el hecho de entender no significa que a partir de ese momento seremos obedientes. Es muy similar a la iluminación, porque hay entendimiento de la palabra de Dios, mas no hay transformación. Ahora, un ejemplo de esto es el de Demas, uno de los colaboradores de Pablo, porque a pesar de haber estado trabajando con Pablo, su corazón amaba más las cosas del mundo, como dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4:10. Se los vamos a poner en la pantalla, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción, Demas, está hablando Pablo, me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora, la realidad es que cuando una persona ama algo, como lo son las cosas de esta vida, siempre va a ir en busca de eso porque lo ama. Dicen, yo amo el trabajo, ahí están. ¿Verdad? Yo amo esto, ahí están. Es donde lo que aman. Y Demas dice que amaba las cosas de este mundo y era colaborador de Pablo. Y es lo que también pasa muchas veces el día de hoy, porque hay muchas personas que gustan de la buena palabra de Dios y tienen entendimiento de lo que Dios dice en su palabra, sin embargo su corazón sigue las cosas del mundo.
Por eso la Escritura dice en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por lo cual Demas es un ejemplo de una persona que gustó de la buena palabra al ser colaborador de Pablo, porque seguramente él escuchaba los mensajes que daba Pablo de la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón nunca estuvo centrado en el Evangelio porque amó más las cosas de este mundo y por lo tanto se apartó de Pablo y del Evangelio. Por eso es que Pablo lo está exponiendo. Ahora, junto con gustar la buena palabra de Dios, en el texto base nos dice que también gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, las maravillas del mundo futuro, como por ejemplo el haber tenido la experiencia de ver la sanidad de un leproso, como fue el caso de Simón, que es mencionado en Marcos 14:3, el haber visto resucitados, como fue el caso de Lázaro, el hermano de Marta y María, o el haber visto a un cojo de nacimiento brincando en el templo, como fue el caso del hombre que sanó Pedro y Juan, mencionado en Hechos 3. Todo esto nos da una pequeña probada de lo que pasará en el mundo futuro cuando Cristo regrese por su iglesia. Ahora, la palabra venidero significa estar a punto de. Es como cuando una mujer está embarazada y ya está en su último mes. En cualquier momento el niño va a nacer. Por eso, cuando hablamos del regreso de Cristo, se dice, estamos en el ya, pero el todavía no, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, el hecho que un hombre o una mujer hayan tenido todas estas experiencias, es decir, ser iluminados, gustar del don celestial, ser hechos partícipes del Espíritu Santo, gustar la buena palabra de Dios y gustar los poderes del siglo venidero, dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora, para que nos quede más claro de lo que nos está diciendo aquí el texto base, se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: y luego que se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Por lo cual nos está hablando de personas que se alejan de Dios, pero de forma definitiva. Por eso esta versión dice, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Y obviamente está en el contexto de aquellos que querían regresar al judaísmo, rechazando con esto a Jesús y su obra en la cruz para recibir perdón de pecados. Como también estaba pasando con los Gálatas. Por eso Pablo les dice en Gálatas 3:1-3, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó o echó para obedecer a la verdad, para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Ahora, la realidad, mis hermanos, que uno de los grandes problemas que tenían los cristianos hebreos en el primer siglo es que eran fuertemente atacados por sus familias por haber abandonado la ley de Moisés. Y seguramente la presión del judaísmo era tan grande y tan poderosa que la Escritura nos dice que hasta Pedro estaba siendo arrastrado. Por eso Pablo lo reprende en Gálatas capítulo 2, versos 11-14. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la Escritura: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, está hablando Pablo, cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es claro que Pedro estaba siendo arrastrado por el judaísmo al punto de obligar a las gentes a las tradiciones judías. Por eso dice judaizar. Miren cómo traduce el verso 14 de la Nueva Traducción Viviente, se los vamos a poner en la pantalla. Dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces es claro que en el primer siglo el judaísmo era muy fuerte, tenía mucho poder, imponía. Y por eso, mis hermanos, la advertencia de parte de Dios en esta epístola a los hebreos judíos, porque si ellos regresaban al judaísmo, ya no habría más retorno, porque estarían desechando a Cristo. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 5. Véanlo en su Biblia. Gálatas 5. Perdón, es Gálatas 2. A ver. No me hice bola, sí es 5. Es 5. Gálatas 5 y vamos a leer solamente los primeros 4 versos. Gálatas 5:4 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico ante todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero observen lo que dice el verso 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por lo cual, si una persona experimenta lo que se menciona en los versos 4 al 5 y regresa al judaísmo o a la ley de Moisés, significa de que se está desligando de Cristo y por lo tanto está cayendo de la gracia. Por eso el verso 4 inicia diciendo: porque es imposible. Y esto es porque ya no hay retorno. Ahora, lo triste de esto, mis hermanos, es que algunos de los que estuvieron con nosotros en una iglesia adorando al Señor y aprendiendo su palabra, ahora se han ido al mesianismo, practicando la circuncisión o los ritos de los judíos, y por lo tanto ellos han caído de la gracia, porque le dieron la espalda a Jesús al irse a las tradiciones. Por eso, mis hermanos, el Señor nos sigue haciendo la advertencia a nosotros ahora en el año 2022, para que no seamos engañados, para que no nos estemos quedando como un niño, pero también lo hace con la finalidad de que sigamos adelante a la madurez. No nos quedemos ahí, con la finalidad de que no vayamos a retroceder como algunos ya lo están haciendo, lo cual indica que no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, como dice Juan. Por eso es que se cierra el punto de la apostasía o el abandono de la fe con 2 ejemplos de lo que produce la tierra en los versos 7 y 8. Regresemos allí al texto base. Hebreos 6, versos 7 y 8 nos dice:
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahora, imaginemos, mis hermanos, que somos agricultores y vivimos en el primer siglo y estamos sembrando heno o alfalfa para vendérselo a los ganaderos. Y si Dios en su tiempo nos envía la lluvia para que seamos bendecidos con una buena cosecha, entonces, pues vamos a estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque recibimos esa bendición del cielo, el agua, y tuvimos una muy buena cosecha. Pero si nuestro campo, en lugar de dar alfalfa o heno, produce espinos y abrojos, la realidad es que no nos va a servir para nada. Y tendremos que quemarla, porque no sirve. Y esto también nos enseña, mis hermanos, que aunque la tierra recibe la bendición de Dios por medio de la lluvia, puede haber dos resultados. Uno es para provecho y bendición, y la otra es para ser probada y quemada. Ahora, en este mismo sentido, imaginemos que la iglesia es la tierra y la lluvia es la palabra de Dios que recibimos cada vez que nos reunimos como iglesia. Sin embargo, la pregunta que siempre nos debemos estar haciendo es, ¿qué clase de cosecha seré en la iglesia de Cristo cuando soy alimentado con la lluvia de la palabra de Dios? ¿Qué clase de cosecha seré en la iglesia de Cristo cuando soy alimentado con la lluvia de la palabra de Dios? Mi oración es, mis hermanos, que todos seamos esa buena cosecha que Dios está preparando. Porque si al final se es espinos y abrojos, no le van a servir al Señor. Y por lo tanto, ¿cuál es el destino? Ser quemado. Porque Dios, mis hermanos, no nos envía su bendición para que le demos la espalda y seamos de los que retroceden para perdición, negando a Jesús. Porque el que niega a Jesús ya no tiene parte con él. Y por lo tanto le espera el castigo eterno en el infierno, donde será quemado como si fuera un espino o un abrojo. Por eso la advertencia del Señor en su palabra, para que sigamos adelante sin retroceder y no seamos como aquellos que ya lo hicieron y se apartaron del evangelio, como lo fue Judas el traidor, Simón el mago, Demas el que amó más a este mundo y todos aquellos que se están yendo al judaísmo o mesianismo. Sin embargo, mis hermanos, nosotros debemos siempre ser como los que se mencionan en Hebreos 10:39, y con esto concluyo. Nos dice aquí la escritura en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué significa esto? Somos de los que seguimos adelante. Adelante, como decía Pablo, sin voltear atrás. Y es lo que quiere el Señor de su iglesia. Por eso da estas advertencias, ¿verdad? Porque si pasó en el primer siglo y sigue pasando hoy, pues hay que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Así que este es el mensaje que teníamos para el día de hoy. Espero que realmente haya sido edificación para sus vidas. Así que pues terminemos orando al Señor. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque de alguna manera siempre nos está mostrando para que nos estemos autoexaminando, porque muchas veces, Señor, no nos damos cuenta de la actitud que tenemos. O muchas veces no tomamos importancia, Señor, a tus mensajes. Y hemos sido testigos de cómo muchos que estuvieron con nosotros han traicionado a nuestro Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que ninguno de los que estemos aquí seamos de eso, Señor. Que seamos realmente
convertidos, que seamos de aquellos que Jesús dijo que no va a perder a ninguno, porque esa es una promesa que tú nos das. Porque la obra, cuando el Padre hace una obra en uno de sus hijos, Él la va a terminar. Y nuestro deseo y anhelo es que seamos parte de esa obra o de esa cosecha, que en el futuro, en el siglo venidero, estaremos en la presencia de Jesús, siendo bendecidos con su presencia. Pero Padre, yo te pido que si alguno de mis hermanos anda coqueteando con el pecado, como lo mirábamos en advertencia que le diste a las iglesias de Apocalipsis, yo te pido, Señor, que pongas en su corazón arrepentirse, Señor, para que esté bien contigo, para que sigamos adelante, poniendo siempre los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y sin voltear atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a no coquetear con las cosas del mundo, porque Satanás es muy astuto y puede hacernos caer como lo hizo con Eva. Y he aquí hoy estamos, Señor, sufriendo las consecuencias de eso, por eso es que morimos. Sin embargo, tú eres amoroso y misericordioso con nosotros y enviaste a tu Hijo para darnos un rescate, Señor. Así que, Padre, yo te pido que nos ayudes a permanecer fieles, a seguir adelante sin voltear atrás, Señor. Y si quieren venir a engañarnos, que podamos tener esa madurez para no prestarles oídos, Señor. Así que, Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo, pero sobre todo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien vino a darnos salvación, perdón de pecados y nos va a dar la vida eterna, como Él dice en su palabra, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y gracias, Señor, por lo que tú sigues haciendo y sé que vas a continuar haciendo en nuestras vidas. Así que nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Muy bien. Ahora vamos a orar por las ofrendas. ¿Quién va, Ricardo? Arturo, adelante.